Neurología Estudios. Los estudios de neurología son una parte esencial del diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades y trastornos. Desde pruebas de imagen hasta exámenes neurológicos, estos estudios proporcionan información vital sobre la salud del sistema nervioso. En esta guía completa exploraremos los diferentes tipos de estudios de neurología y lo que implican. Los estudios de neurología son una serie de pruebas que se utilizan para evaluar la salud del sistema nervioso. Estos estudios pueden ser realizados por un neurólogo o por un especialista en radiología. Los estudios de neurología incluyen las pruebas de imagen. Son un tipo común de estudio de neurología. Estas pruebas utilizan diferentes tecnologías para obtener imágenes del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Las pruebas de imagen incluyen la resonancia magnética, que utiliza un campo magnético y ondas de radio para crear imágenes detalladas del cerebro y la médula espinal. La tomografía computarizada, que utiliza rayos X para crear imágenes detalladas del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. La tomografía por emisión de positrones utiliza una sustancia radioactiva para crear imágenes del cerebro y detectar áreas anormales de actividad. El electroencefalograma mide la actividad eléctrica del cerebro y se utiliza para diagnosticar trastornos como la epilepsia. Los exámenes neurológicos son una forma de estudio de neurología que evalúa la función neurológica. Estos exámenes pueden incluir pruebas de reflejos, equilibrio, coordinación y sensibilidad. Algunos de los exámenes neurológicos comunes incluyen la prueba de Romberg. Evalúa la capacidad del cerebro para mantener el equilibrio. La prueba de la marcha. Evalúa la forma en que una persona camina y se mueve. La prueba de reflejos. Evalúa la capacidad del cuerpo para responder a estímulos. Las pruebas de laboratorio son otra forma de estudios de la neurología. Estas pruebas implican el análisis de muestras de sangre, orina o líquido cefalorraquídeo para detectar cualquier anormalidad que puede estar relacionada con un trastorno neurológico. Las pruebas de laboratorio suelen incluir los análisis de sangre, que pueden detectar infecciones, inflamación, deficiencias nutricionales y otros trastornos que pueden afectar el sistema nervioso. El análisis de líquido cefalorraquídeo se realiza mediante una punción lumbar y puede detectar infecciones, inflamación, cáncer y otros trastornos del sistema nervioso central. El análisis de orina detecta ciertos trastornos que pueden afectar el sistema nervioso, como la enfermedad renal y la diabetes. Los estudios de neurología se realizan en un entorno clínico o de hospital. Algunos estudios pueden requerir que el paciente se someta a un procedimiento invasivo, mientras que otros pueden realizarse de forma no invasiva. Antes de realizar cualquier estudio de neurología, el paciente debe proporcionar información sobre su historial médico y cualquier medicamento que esté tomando. También se le puede pedir que se someta a una evaluación neurológica para determinar su función neurológica basal. Una vez que se haya recopilado toda la información necesaria, se puede programar el estudio de neurología. El neurólogo o especialista en radiología explicará el procedimiento al paciente y responderá cualquier pregunta que pueda tener. Después de que se complete el estudio de neurología, el médico revisará los resultados y discutirá cualquier hallazgo anormal con el paciente.
Si se identifica un trastorno neurológico, se puede recomendar un plan de tratamiento personalizado para el paciente. Cualquier persona que presente síntomas neurológicos o que tenga antecedentes familiares de trastornos neurológicos puede someterse a un estudio de neurología. Algunas de las razones más comunes por las que se puede recomendar un estudio de neurología incluyen dolores de cabeza persistentes o migrañas, dificultad para hablar o tragar, pérdida de memoria o confusión, entumecimiento o debilidad en un lado del cuerpo, convulsiones o epilepsia, trastornos del movimiento como la enfermedad de Parkinson, trastornos del sueño como el insomnio y apnea del sueño. La mayoría de los estudios de neurología son seguros y no implican riesgos significativos. Sin embargo, algunos estudios pueden requerir la administración de una sustancia radiactiva o la realización de una punción lumbar, lo que puede implicar un riesgo mínimo de complicaciones. Es importante que el paciente informe a su médico si tiene alguna alergia o si está tomando algún medicamento que pueda afectar el resultado del estudio. El médico también debe explicar cualquier riesgo potencial asociado con el estudio antes de que se realice. Los estudios de neurología son una parte importante del diagnóstico y tratamiento de los trastornos neurológicos. Desde pruebas de imagen hasta exámenes neurológicos y pruebas de laboratorio, estos estudios pueden proporcionar información valiosa sobre la función y la salud del sistema nervioso. Es importante que cualquier persona que experimente síntomas neurológicos o que tenga antecedentes familiares de trastornos neurológicos se someta a un estudio de neurología para identificar cualquier problema subyacente. Si bien algunos estudios pueden ser invasivos o pueden implicar ciertos riesgos, la mayoría son seguros y pueden ayudar a los médicos a identificar trastornos neurológicos antes de que empeoren. Si se identifica un trastorno neurológico, se puede recomendar un plan de tratamiento personalizado para el paciente. Si tiene alguna preocupación sobre su salud neurológica o si experimenta síntomas neurológicos, hable con su médico o neurólogo para determinar si un estudio de neurología es adecuado para usted. Recuerde, es importante cuidar su salud neurológica para asegurarse de que su sistema nervioso funcione correctamente y para prevenir cualquier complicación futura.